Bueno, bienvenidos a todos otra vez más, otro estudio de las Escrituras, donde, bueno, esto es lo que nos manda nuestro Padre, ¿no? A congregarse, a estudiar día con día las Escrituras, porque allí es donde está la vida eterna. En las Escrituras encontramos nosotros la vida eterna. Y recordando lo que el Maestro nos enseñaba, ¿verdad? O nos decía en sus evangelios, en la historia que él dejó imprentada, en los escritos, dejó señalada su historia, y nos recordaba y nos decía que él era el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Entonces vamos ahora a tocar un tema. Corra, agarre papel y lápiz, anote todo lo que vamos a estudiar el día de ahora. Todo lo que vamos a mirar, todo está basado en las Escrituras. Nada de esto es de nuestra propia interpretación. Nosotros nos gusta leer la Escritura, no interpretarla, sino leerla como está escrita, como quedó ya escrita por los apóstoles y por los mismos profetas, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno que nosotros hacemos. No interpretamos, no empezamos a agregar textos ni a quitar textos, sino a leerlos como dice las Escrituras. Ahora, hay muchos temas en las Escrituras a aprender, a poder nosotros ser hombres capaces, hombres de renombre en las Escrituras, hombres que agraden a Dios, que estén de acuerdo con Dios, que estén apartados del mal. Hay mucho tema en las Escrituras y hoy vamos a tocar uno de ellos, que es un tema, yo puedo llamarle un tema de vida o de muerte. ¿Por qué de vida o de muerte? Porque cuando el Padre da una orden, nosotros debemos hacerlo. O sea, si somos seguidores de Él, debemos de hacerlo, de guardar su palabra. Guardar su palabra quiere decir obedecer a su palabra. O sea, guardar sus mandamientos quiere decir guardar sus ordenanzas, guardar lo que Él ordenó que se haga. Nada hacemos nosotros de nuestra propia cuenta, lo hacemos todo porque lo está en las Escrituras, ¿verdad? Así es que, como siempre repito en cada una de las clases, no me crean a mí todo lo que yo les voy a decir, porque yo no tengo toda la verdad. A mí no me crean. Usted vaya a las Escrituras rapidito, investigue. No tenemos toda la verdad, pero sí tenemos toda la Escritura. Eso sí, yo siempre lo digo. No me crea, busque las Escrituras, váyase a las Escrituras y examinemos este tema entre todos y veamos qué le podemos sacar. El día del Señor, el día de Dios, el día del Eterno, el día de Adonai, de Yod Hei Vav Hei. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día de Dios? Esta palabra como que aparece más de 300 veces en las Escrituras, o si aparece tantas veces en las Escrituras es para que le pongamos atención. No es solamente para leerlo de que, el día del Señor vendrá, el día del Señor está cerca, el día del Señor es grande y temible, el día del Señor. No, vamos a analizar paso a paso a través de las Escrituras. ¿Qué se refiere la Escritura concerniente a eso de que el día de Dios? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el día de Dios? Vamos a ver lo que dice. Voy a agarrar un pasaje del pacto renovado, o mal traducido, el nuevo pacto, que es Apocalipsis, capítulo 1, del 10 al 11. Y dice de esta manera: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Ahí estaba él en el día del Señor, y oí de mí una voz, oí detrás de mí una gran voz, una voz de trompeta que me decía. ¿Qué cosa le decía? Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, el primero y el último. Escribe en un rollo lo que has de ver, ¿ok? Y envíalo a las congregaciones, a las 7 congregaciones que están en Asia. Y comienza a numerar una por una. Y dice a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Tesalónica, o sea, la Odisea. Entonces, estas congregaciones son las que estaban en aquel entonces. Y estas congregaciones, ninguna de ellas era una congregación judía, ni la de Éfeso ni la de Odisea. Ninguna de estas eran congregaciones cristianas. Todas eran congregaciones judías. ¿Ok? Todas se congregaban en el día del Señor. Todas estas leían la ley y los profetas, porque lamentablemente el Nuevo Testamento no había sido elaborado todavía. Entonces leían la ley y los profetas. Entonces estas congregaciones quedaron como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para hacer no lo que ellos hacían, sino para mejorar la situación, ser mejores que de las condiciones que estaban ellas. Ahora,
Vamos a mirar lo que dice Éxodo 31 al 15, concerniente al día del Señor. Y dice, 6 días has de trabajar, 6 días trabajarás, pero, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a tu Dios. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. O sea, por eso te dije, este tema es de vida o de muerte. O vives o mueres. En el tiempo aquí del Éxodo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo hebreo que te iban atravesando el desierto, era una muerte literal. Morías en el momento, en el instante. Bueno, en el tiempo de ahora no sucede así, que mueres en el instante. Pero muerto espiritual estás. Si estás muerto espiritual, no estás en vida eterna. Entonces, ¿cuál es la importancia de por qué hacer esto? ¿Quién dio esta orden? O sea, ni siquiera se la inventó el hombre, la orden. Es una orden, viene directa de Dios. Es una orden escrita en la Biblia. Y si tú obedeces la voz de Dios, obedeces la palabra de Dios, bueno, esto que hemos leído en Éxodo 31, eso es la palabra de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios quiere, porque si no lo haces, ciertamente morirás. El día séptimo o el día de reposo lo declara así el Padre, así como el Padre quiere que se haga. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como tu Dios te lo ha mandado. ¿Ves cómo te repite otra vez que es Dios que te manda hacer esto? No es Moisés, es Dios, tu Dios, al que tú sirves, al que tú dices que sigues. Ese es el que da esta orden, que lo hagas, ¿verdad? Ok, 6 días has de trabajar y harás toda tu obra en esos días. Ok, mas el séptimo día es reposo para tu Dios. Ok, en ese día ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. ¿Okay? Ni el extranjero que esté dentro de tus puertas tampoco va a trabajar, para que descanse tu siervo y tu sierva, como tú también estás descansando. Es una orden tanto para el natural israelita como para el extranjero que habita dentro de la congregación israelita. O sea, tú estás dentro de una creencia israelita, tú debes de hacer todos estos mandamientos. Es una orden de Dios. Esta es una orden que tienes que ya despertar y reaccionar a esto, porque ese día vendrá y no te darás cuenta. ¿Por qué no te darás cuenta? Porque tú no lo estás entendiendo. Ese día, dice, va a venir y los va a sorprender a todos en su mayoría. Pablo dice, pero ustedes, hijitos, ya no están en tinieblas para que ese día a ustedes los vaya a sorprender, porque ustedes ya entendieron eso. Entonces, ¿quiénes van a sorprender? A los que no han entendido. 15, verso 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, escucha esto, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Te lo recalca nuevamente. Mira cómo te repite a cada rato y te dice, tu Dios, ¿okay? El eterno, Adonai, Hashem, te manda a que lo guardes, que te manda a que lo hagas el día de hoy, porque Él no quiere que mueras, Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos obedezcan sus mandamientos. Eso es lo que Él quiere. Vamos a seguir viendo esto. ¿Por qué es tan importante obedecer este mandamiento? ¿Cuál es la insistencia del Padre que tú guardes este mandamiento o que Israel guarde el mandamiento? Bueno, los gentiles no están obligados a guardar el mandamiento, pero Israel sí. Así que si tú tienes la ciudadanía, como dice Efesios 2:11, la ciudadanía de Israel está dentro del territorio de Israel a través del Mesías. Entonces, si estás dentro del territorio de Israel, estás supuesto a hacer este mandamiento. Cuando revisamos el principio de la creación, encontramos que Dios bendijo dos cosas en el principio de la creación. Si tú revisas y eres cuidadoso con las escrituras, te vas a dar cuenta que en el libro de Génesis encontramos dos bendiciones que son las más grandes que hay en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Vamos a mirar el primero, y el primero es el matrimonio. Okay. Dios bendijo el primer matrimonio. Génesis 1, 27 al 28. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza lo creó. Hombre y mujer los creó a estos. Ahora,
Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios, ¿ok? Y les dijo, fructificaos y multiplicaos. O sea, llenen la tierra. O sea, los bendijo a la primer pareja, al primer matrimonio, el eterno Dios bendijo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la segunda bendición que él dio? Vamos a mirar lo que es la segunda bendición que el Padre, el eterno Dios, hizo. Y eso lo hallamos en Génesis capítulo 2, versos 2 al 3. Y él bendijo al séptimo día. Él no bendijo todos los días. O sea, eso que dicen de que Dios bendijo todos los días, eso no está por ningún lado en las Escrituras. Y tú y yo debemos hablar de acuerdo a las Escrituras. Usted no puede hablar algo que está fuera de contexto de las Escrituras, sino que tiene que hablar todo lo que está dentro del margen de las Escrituras. Entonces dice en Génesis capítulo 2, versos 2 al 3, dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Ok? Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, que había creado. Ahora, mira el 3. Y bendijo Dios al día séptimo. Oiga, bendijo Dios al día séptimo. Por eso lo puse en amarillo, para que usted pueda ver, para que le llame su atención, que la orden no viene del hombre, viene de Dios, ¿verdad? Entonces, él bendijo el séptimo día, lo santificó, oiga bien, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es profético. ¿Por qué es profético? El matrimonio representa al Padre con su congregación, con sus congregados. Representa al Mesías con sus congregados. Entonces quiere decir que el matrimonio sigue bendecido, porque el Mesías mismo va a haber una boda, va a haber un matrimonio con el mismo Mesías al final de los tiempos. ¿Cuándo se va a dar eso? Si tú ves, es en el séptimo día, el año de paz, el año que no va a haber guerra, el año que no va a haber nada más que paz, donde el Padre va a descansar del pecado, porque el pecado ya no va a existir. Entonces ese es el día del Señor. Pero vamos a continuar. Por eso es importante estudiar las Escrituras. Estos dos mandamientos seguirán vigentes hasta el día de hoy. Lo vamos a leer a través del Nuevo Testamento. Si estos dos mandamientos están vigentes o ya están abolidos. Y si tú eres una persona que quieres obedecer a la palabra de Dios, estarás de acuerdo con las citas que vamos a leer el día de hoy. Vamos a mirar la primera, concerniente al matrimonio. Dice Hebreos 13 al 4: sea el matrimonio honroso en todo, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Dios juzgará a esas personas, pero no va a juzgar al matrimonio porque es honroso, es bendecido. O sea, sigue y continúa siendo bendecido, porque como dijimos, el Mesías mismo va a darse en matrimonio con sus congregados. Pero vamos a continuar. La bendición del matrimonio hasta el día de hoy sigue vigente. Pero, ¿qué del séptimo día? ¿Sigue vigente también? Bueno, leámoslo a ver si sigue vigente. Y vamos a oírlo del mismo Mesías. Si el Mesías dijo que queda ya abolido, o hay que continuar haciéndolo. Porque yo no he encontrado más que pasajes como este. Y como este, hay muchos en todos los 4 evangelios. Y dice Mateo, capítulo 12, verso 12. Dice, pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? ¿Ok? Vale más el hombre que la oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer, dice aquí, el bien en los días de reposo. O sea, aquí no te está diciendo que hay que abolir el día de reposo. Al contrario, te está diciendo que el día de reposo, cuando llegue ese día, tú tienes que hacer obras del bien. Tú tienes que hacer cosas para bien. O sea, hacer la voluntad de Dios y no la voluntad tuya. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquí no parece que diga el Mesías que el sábado está abolido, sino que hagas obras del bien en ese día. Y como ves, estamos Mateo 12. Él no vino a cambiar absolutamente nada. Él vino a cumplir todo lo que el Padre le encomendó que hiciera. Veamos cómo fue que nuestro Mesías anduvo, cómo fue que el Maestro caminó en esta tierra, qué es lo que el Maestro hacía, cómo vivía y qué era lo que él enseñaba. Todo eso lo vamos a ver, porque a veces nosotros como que se nos va un poco la lectura
y pasamos muy rápido los pasajes y no los entendemos. Vamos a empezar con el libro de Lucas 4:16. Mira lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme era la costumbre de él. Y se levantó a ¿qué cosa? A leer. ¿Qué cosa leyó? Bueno, no era el Nuevo Testamento porque todavía no había sido elaborado. Porque aún aquí Pablo todavía ni siquiera ha reconocido a Yeshua, al Mesías. No lo ha reconocido. Entonces no pudo haber escrito las cartas todavía porque todavía Pablo no está convertido, ¿verdad? Pablo no ha recibido todavía su llamado. Entonces no pudo haber estado escrito el libro de los Romanos, el libro de Gálatas, el libro de Efesios, Corintios, todo eso no estaba escrito. Entonces, ¿qué fue lo que leyó el Mesías? Tuvo que haber leído la ley y los profetas, pero vamos a dejar que las escrituras nos expliquen qué fue lo que leyó. Vamos a mirar Lucas 4:31, más adelante dice que descendió el maestro, el Mesías, a Capernaum, a la ciudad de Galilea. ¿Y qué? Y les enseñaba en los días de reposo. Eso lo va a encontrar usted casi en todas las Biblias. Bueno, la versión antigua, si usted se va a este pasaje y lee la Reina Valera antigua, así está, usted va a encontrar que dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre en el día del sábado, ¿ok? En la sinagoga, y se levantó a leer, y descendió a Capernaum, la ciudad de Galilea, y también les enseñaba todos los sábados, todos los días sábados. Eso va a hallar en la versión Reina Valera, versión antigua. Eso va a hallar, no va a hallar que diga, cada vez que usted encuentra día de reposo en la Reina Valera 1960, en la Reina Valera versión antigua, la palabra días de reposo se lo va a traducir como sábados, ¿ok? Que el Mesías se congregaba como de costumbre todos los sábados. El Mesías leía las escrituras cuando todos los sábados. El Mesías hacía sanidades cuando todos los sábados, de acuerdo a la Reina Valera antigua. Pero vamos a continuar. Miremos lo que dice Lucas 2:39. Mire las versiones. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, la ley de Moisés, porque no es de Moisés, es del Señor, es de Dios, la ley es de Dios. Entonces guardaban la ley de Dios. ¿Quién? Los padres del Mesías. Y el Mesías fue instruido de acuerdo a sus padres. Y entonces volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, donde se creció el Mesías. Si leemos nosotros, él se creció allí. Y subía, dice, año con año a Jerusalén. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿A qué cosa? A la fiesta de la Pascua. Que no, bueno, muchos creyentes las conocen como la Santa Cena, pero en este entonces no se conocía como la Santa Cena. El Mesías nunca conoció la Santa Cena, no sabe ni qué es eso, ¿ok? Pero él subía a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o Pesach en hebreo, Passover en inglés, que quiere decir paso por alto. Entonces esta fiesta se celebraba ¿cuándo? En un sábado alto, o en un día de reposo alto, que en hebreo se le llama un Shabbatov. Ok, entonces él subía año con año. Sus padres le enseñaron a qué cosa, a hacer todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, a congregarse en los días de reposo, a leer la ley y los profetas y a celebrar las fiestas del Eterno. Así fue instruido el maestro. Por eso es que el maestro, ya grande, dice que él se congregaba en las sinagogas todos los días de reposo, porque esa era su costumbre. O sea que si tú lo vieras al Mesías, también le dirías que es un sabatista por congregarse todos los sábados en la sinagoga. Bueno, te lo dejo ahí. Pero vamos a continuar leyendo. Vamos a mirar qué pasó con las congregaciones en el principio. Las congregaciones en el principio guardaban estos el día de reposo, se congregaban en el día de reposo también las congregaciones primeras. Veámoslo, leámoslo para que no nos quede duda alguna. No dejemos que el hombre interprete los textos bíblicos. Agarra papel, lápiz y comienza tú mismo a leerlo con tus propios ojos. Yo te lo pongo acá, pero no por eso no vayas a no dejar de leerlo. Ve, agarra tu Biblia y ve conmigo. Hebreos 13, del 13 en adelante dice, Pablo y Bernabé están en Antioquía
de Pisidia. Y que dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Pero Juan, apartándose de ellos, se regresó nuevamente para Jerusalén. Y sigue diciendo que ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Nota que aquí Pablo y Bernabé y sus compañeros y todos ellos buscaban las sinagogas judías y buscaban congregarse con ellos. Y los judíos, como todos sabemos y entendemos, no se congregan otro día que no sea el día de reposo. Entonces aquí te especifica que en un día de reposo entraron en una sinagoga judía y se sentaron a escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque entonces se leía la palabra de Dios. A eso se le llamaba la palabra de Dios. ¿A qué cosa? A la ley y los profetas. Eso era la palabra de Dios y sigue siendo hasta el día de hoy. Verso 15 dice que después de la lectura, ¿de qué cosa? La lectura de la ley y la lectura de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, háblanos. Pablo no iba a abrir el Nuevo Testamento y enseñar del Nuevo Testamento porque todavía Pablo no termina de escribir las cartas. Entonces, ¿qué crees que Pablo abrió y qué crees que él enseñó? Él tuvo que abrir la ley y los profetas y comenzar a enseñarles y a probarles por las escrituras, que las escrituras eran la ley y los profetas. Por medio de esas escrituras comenzó él a probarles que el Mesías que había venido era el Mesías prometido. Entonces, así se entienden las escrituras. Si tú lo lees en la versión Reina Valera Antigua, te diría que ellos se congregaron en el día sábado y entraron en la sinagoga el día sábado, donde se congregaban los judíos, porque ellos se congregaban en el sábado, de acuerdo a la Reina Valera Antigua. Bueno, vamos a mirar ahora, porque tú me vas a decir, bueno, que esos eran los judíos, tienen razón, ellos tienen que hacerlo, pero ¿qué pasó con los gentiles? Los gentiles también se congregaban en el día de reposo, en las sinagogas judías también, porque si los gentiles se congregaban en las sinagogas judías, como repito, los judíos no se congregan otro día que no sea el día de reposo. Pero vamos a leerlo para que nos quede duda. Vamos a ir hasta el libro de Hechos, capítulo 13, del 42 hasta el 49, y dice de lo siguiente. Dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, nota bien esta palabra, que Pablo sale de la sinagoga de los judíos y ahí estaban, dice, los gentiles. Y los gentiles le rogaron que el día o el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas que les había hablado. ¿Qué les habló? No les habló el Nuevo Testamento, les habló la ley y los profetas. Entonces los gentiles estaban allí en el día de reposo en una sinagoga judía escuchando la palabra de Dios. Pero vamos a continuar, esto se pone más bueno. El 43 dice: y despedida la congregación, oiga bien, despedida la congregación, aquí no dice despedida de la iglesia cristiana, dice despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, prosélito quiere decir recién llegado o recién convertido, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían, note esta palabra que va a haber aquí, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Nota aquí esta palabra, la gracia de Dios. ¿Cómo tú perseveras en la gracia? Congregándote en el día de reposo, leyendo la ley y los profetas, guardando la fiesta, porque de acuerdo a esto, Pablo y Bernabé vienen a una sinagoga judía en un día de reposo, enseñan la ley y los profetas y todavía le dicen a los congregados allí que perseveren en la gracia, o sea, que continúen en la gracia de Dios. O estar en la gracia es guardar los mandamientos, estar congregándose ese día. Estar en la gracia es congregarse como lo hace el judío. Vamos a continuar. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Escucha, nota esta frase. Oiga, que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la congregación o toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que si tú llegabas
un domingo o un primer día de la semana a querer oír la palabra de Dios, la sinagoga iba a estar cerrada. La sinagoga solamente se abría en el día de reposo. Entonces, si tú llegabas otro día que no era el día de reposo, no ibas a escuchar la palabra de Dios, sino que ibas a escuchar absolutamente nada. Simplemente que te regreses a tu casa porque está cerrado. Verso 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra. Oiga, glorificaban la palabra de Dios, la palabra del Señor o la palabra del Eterno. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hablábamos, ¿quiénes van a entrar en la vida eterna? Mira todos los detalles que hemos, y esto no estamos interpretando texto alguno. Todos estos gentiles estaban congregados en un día de reposo, en una sinagoga judía, leyendo la ley y los profetas, perseverando en la gracia de Dios, y estos eran los que estaban ordenados para entrar en la vida eterna. No lo dije yo, lo leímos en las Escrituras, está escrito ahí, pero vamos a seguir. Dice, y la palabra de Dios, la palabra del Eterno, se difundía por toda aquella provincia. Ya explicamos cuál es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se está basando al Nuevo Testamento, sino que la palabra de Dios se está basando a la ley y los profetas y los salmos. Esto es lo que se enseñaba al principio. O sea que si nosotros regresáramos a este entonces, ¿qué hubiera pasado? Miremos lo que Pablo dice. El apóstol Pablo solo enseñaba en los días de reposo. Pablo no predicaba el domingo. Pablo no predicaba el primer día de la semana. Pablo solamente predicaba en el día de reposo. Mira lo que dice. En Hechos 17 del 1 al 4. El apóstol Pablo ahora ya está ¿en dónde? En la congregación de Tesalónica. ¿Ves cómo hemos ido estudiando una por una las congregaciones? Y todas estas congregaciones son congregaciones judías. Vamos a ver, dice el 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Nota que Pablo no buscaba una congregación cristiana donde congregarse, sino siempre buscaba una sinagoga judía. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, por 3 días de reposo discutió con ellos. Escucha esto, Pablo, como acostumbraba, ¿cuál era la costumbre de Pablo? La costumbre de Pablo era la misma costumbre que tenía el Mesías. ¿Cuál? De congregarse todos los días de reposo. Era la misma costumbre, lo que decía ya en Lucas 4. Ahora nos está diciendo, Hechos 17, verso 2, que Pablo también tenía la misma costumbre que tenía el maestro. Por eso Pablo decía, aprendan de mí porque yo lo aprendí del maestro. Estos son los buenos discípulos del maestro. Y él dice que discutía con ellos, con los judíos que estaban ahí, discutía las escrituras. Ahora, si yo te pregunto cuál era la discusión que ellos tenían, mire, la discusión de ellos no era si había que guardar el sábado o no, si había que guardar el día de reposo o no, si había de guardar la ley o no, o si el nombre era Jesús o el nombre era Yeshua. Esa no era la discusión de ellos. ¿Cuál era la discusión que él llegaba a exponerle? No deje que se lo cuente yo, veámoslo en las escrituras, cuál era lo que él discutía, lo que él hablaba. Dice que él declarando, dice, y exponiendo por medio de las escrituras, como ya lo vimos, que las escrituras solamente existía la ley y los profetas, ¿ok? Y que era necesario que el Mesías padeciese y resucitare de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, él decía, este es el Mesías esperado, el Mesías que tenía que venir. Eso es lo que él discutía en las sinagogas de los judíos. No era otra discusión. Todas las veces que él discutía en las sinagogas era esto, porque él quería que todo Israel entendiera y aceptara a ese Mesías que había venido. Ahora, ¿cómo tú harías, tremendo caso, cómo tú harías esto de exponer que el Mesías es el verdadero Mesías, el que vino sin tu Nuevo Testamento? Yo te digo, si tú te quitas el Nuevo Testamento, lo cierras por un momento y abres solamente las escrituras, o sea, la ley y los profetas, ¿podrías tú identificar al maestro ahí? ¿Podrías tú enseñarme a no guardar ya el día de reposo solamente
por el Antiguo y Nuevo y no el Nuevo Testamento? ¿Podrías tú, basándote en el Viejo Testamento, aprobarme y decirme que la ley está abolida? ¿Podrías tú decirme por medio del Antiguo Testamento que ya no hay que guardar las fiestas del Eterno? ¿O por medio del Antiguo Testamento probarme que los días de reposo ya están cancelados? Mira, llegamos hasta el libro de Malaquías y todavía sigue diciendo que hay que guardar el día del Señor. Pero sigamos. Y dice el verso 4 que algunos de los que creyeron, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos era un gran número de gentiles que creyeron. Y mujeres nobles también, que no eran pocas, eran muchas. O sea, mira qué poderoso era el mensaje que Pablo traía y enseñaba. Un mensaje, una enseñanza que aceptaban por grandes multitudes. O sea, ¿no quieres tú ser como estos hombres que aparecen en las Escrituras? Bueno, pero sigamos leyendo. El apóstol Pablo solo predicaba en los días de reposo y, como ya lo leímos, en las sinagogas judías. Mira lo que dice Hechos capítulo 18 del 1 al 5. Nota que ya estamos en Corinto. Ya pasamos por Tesalónica y ahora vamos por Corinto. Corinto también era una congregación que estaba ahí también, pero esa congregación era judía también, no cristiana. Y dice el verso 18, capítulo 18, verso 1, que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y en Corinto, ¿qué dice? Que también ahí discutía en la sinagoga ¿cuántos? Todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. No otra vez la palabra, si tú notas, hay otra discusión. Pero ¿cuál es la discusión? Sigámoslo leyendo y veamos qué era lo que él discutía. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuál era? Testificándole a los judíos que Yeshua era el Mesías. Nuevamente, era la misma discusión, que el Mesías que había venido era el Mesías verdadero. Y cuando hacía esto, él dice que todos los días de reposo él se congregaba. Nota cómo Pablo no te aparece por ningún lado que él se congregó alguna vez el primer día de la semana o el domingo, sino que todo el tiempo se congregó en un día de reposo. Pero ahora veamos cuándo es que comienza el día de reposo. No sé si tú has logrado entender este pasaje de las Escrituras. Por eso muchos no logran comprender qué es el día de reposo, cuándo empieza y cuándo termina, porque no leen, o mejor dicho, pasan muy rápido los ojos por las Escrituras. Hay que hacerlo con entendimiento. Vamos a mirar, hice una pequeña gráfica para que más o menos entendamos lo que es el día de reposo y cuándo comienza y cuándo termina. Si tú ves el calendario, si tú miras esto, no lo vas a hallar en los calendarios, esto lo vas a hallar simplemente en las Sagradas Escrituras, esta enseñanza. Si tú vas a Génesis capítulo 1, verso 5, te va a explicar que el día comienza al atardecer. Dice la Escritura, y fue la tarde y la mañana el primer día. Eso es lo que dice en Génesis 1:5. Entonces, cuando vemos así, nosotros debemos de entender las Escrituras, porque si no la entiendes, como él te dijo, no vas a entender profecía, no vas a entender absolutamente nada. Entonces, ¿cuándo es que comienza el día? El día comienza en la tarde, cuando el sol se está escondiendo, comienza el día y continúa hasta la puesta del siguiente día. Por ejemplo, el día de ahora, a la caída del sol, cuando el sol se esconda y comience la tarde, ya comienza el siguiente día. Si tú tienes un como le llamamos, culto o una congregación, o se congregan el sábado, digamos, pero lo estás haciendo a las 6 de la tarde el sábado, bueno, ese culto ya no es parte del sábado, es parte del domingo, porque el domingo comienza el sábado a las 6 de la tarde y el sábado comienza el viernes a la tarde. A las 6 de la tarde del viernes comienza el sábado y termina a la puesta del sol del mismo sábado. El sábado por la tarde ya viene a ser domingo. Si tú te congregas un sábado a las 6 de la tarde, estás congregándote ya el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y si te congregas en el domingo otro día, o sea, el domingo haces 2 cultos, pero el sábado no has hecho ninguno. Pero vamos a continuar con esto. ¿Hay promesas para los que guardan el día de reposo? ¿Será que el Padre se arrepiente de sus promesas?
Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Él prometió lo va a cumplir. Veamos Isaías 56, del 1 al 3. Y estoy leyendo Reina Valera 1960. Dice, recompensa para los que guarden el pacto de Dios. Nota que ese es un pacto de Dios, hecho con su pueblo Israel. Vamos a mirarlo. Dice así, así dice Dios, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. ¿Ok? Y mi justicia está por manifestarse. Bienaventurado o dichoso el hombre que hace eso. ¿Qué cosa? Y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. ¿Ok? Y que guarda su mano de hacer las cosas malas. ¿Te acuerdas lo que leíamos en Mateo 12:12? Que el día de reposo es para hacer obras de bien. Y aquí dice que dichoso el hombre que guarda su mano de hacer el mal, o todo lo que es el mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente Dios de su pueblo. Imagínate que esto todavía está incluyendo al extranjero. El extranjero que quiera hacer esto dice, no diga, el Eterno me va a apartar de su pueblo, porque este pacto es para su pueblo, no es para mí. No, en ninguna manera. Mira lo que continúa diciendo, que el Eterno está dispuesto, escucha bien, a también abrazarte juntamente con su pueblo Israel. ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito en la promesa o en la recompensa. Mira lo que dice. Yo les daré a esos extranjeros, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y mejor nombre que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno, Yod Hei Vav Hei, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, oiga bien, yo los llevaré a mi monte o mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre de mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿De qué te está hablando? Te está diciendo que si tú guardas el día de reposo para no profanarlo, estarás o entrarás en la casa de mi Padre. Entrarás en la casa del eterno Dios. ¿Ok? Este pasaje de que porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, a veces lo vas a encontrar en los murales así, en las paredes escritas, pero no entienden quiénes son los que van a entrar en la casa de Dios. En la casa de Dios solamente van a entrar los que hacen su voluntad, y su voluntad es que guardes el día de reposo, que no lo profanes, que no hables mal de él, que no hables mal de los que se congregan en ese día, sino que santifícalo, bendícelo, congrégate en ese día, porque en ese día tú vas a ser bendecido, vas a ser sanado, y si cualquier necesidad tú tengas en ese día, se van a suplir tus necesidades. Que quieres escuchar palabra de Dios, congrégate ese día y donde vas a escuchar día con día. Dice el verso 8, dice así el Señor, Adonai, el Eterno, el que reúne a sus dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. O sea, no solo a Israel lo va a recoger de entre de las naciones, sino también recogerá a todos que se estén congregando juntamente con Israel. No lo dije yo, lo dijo la Escritura. Ahora, en conclusión, ¿cuál es el día del Señor? Como lo leímos. Entonces, si tú vienes y ahora y me dices, bueno, pero eso no es base bíblica, pero ya vamos a mirarlo. Isaías 58:13 dice así, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, ¿en dónde? ¿En cuándo? En mi día santo. ¿Cuál es el día de Dios entonces? El día de reposo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso a tu Dios. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué? Porque la boca del eterno tu Dios lo ha hablado. No lo hablé yo, fue el eterno Dios que lo habló. Es una orden directa del Padre que lo ha dicho, y eso te confirma y te dice, lo haré porque lo haré. Mira lo que dice en la versión, en la Reina Valera antigua, este mismo pasaje en la versión antigua. ¿Cómo dice? Dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo,
prácticamente lo mismo, lo único que cambia de día de reposo a el día sábado. Yo por preferencia digo el día de reposo o el séptimo día, pero bueno, para que tú lo entiendas, se habla de esta manera, la Reina Valera antigua, con referente al día de reposo, se refiere al día sábado, de acuerdo a las versiones estas. Pero veamos ahora, vamos a entrar en preguntas y en respuestas, donde pueden surgir muchas preguntas que tú puedes hacer y muchas preguntas que yo te puedo hacer a ti también. Ahora, vamos a empezar con la primera. Y esta sería la primera pregunta. ¿Hay alguna sentencia para los que guarden el domingo? ¿Hay alguna condenación para los que guardan o se congregan el día domingo? Bueno, en todas las escrituras yo no he podido encontrar una sola. No hay una condenación para el que no se congregue el domingo. Ahora, veámoslo del otro lado. ¿Hay alguna sentencia para los que no guarden el día de reposo? Bueno, de acuerdo a la escritura en Éxodo 31:15 dice que el que no se congrega en ese día debe de morir. ¿Seguirá vigente ese mandato hasta el día de hoy? Claro que sí. El problema es que hoy no mueres literalmente, sino que estás muerto espiritualmente, y el día que Él regrese, Él no viene por muertos, dice la escritura, Él viene por vivos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. La tercera pregunta. ¿Hay recompensa para los que guarden el domingo? Todos los que se congreguen en el domingo, hay una recompensa, y esta es la recompensa. A ver, ¿dónde? ¿Cuál? ¿En dónde está escrito? Yo no he encontrado ninguna. Para mí no hay ninguna, de acuerdo a mi propio pensamiento, porque no he encontrado. Si tú has encontrado, me gustaría que lo compartas, ¿verdad? Cuarta pregunta. ¿Hay recompensa para los que guardan el día de reposo? Claro que sí. ¿Cuál es? Estaremos en la casa del Padre. El Mesías lo dijo en Juan 14. En Juan 14 lo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, para allá vamos, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a entrar ahí? Solamente los que no profanen su día sagrado, el día santo. Esos son los que van a entrar en la casa de oración, porque mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos que guarden estos mandamientos que estoy diciendo, ¿verdad? Quinta pregunta. ¿Cuál es el propósito de guardar el domingo? ¿Hay algún propósito escrito en las escrituras que te diga guarda el domingo porque esto es lo que va a pasar? Guarda el domingo porque en este día va a suceder esto o aquello o algo por el estilo. Bueno, yo no he encontrado ninguna en absoluto tampoco, pero esto fue lo que encontré también. Mira, ¿cuál es el propósito de guardar el día de reposo? Mira, ser reconocido como el pueblo del Eterno, ser reconocido como el pueblo de Dios. Tú quieres ser reconocido como el pueblo de Dios, esta es la señal. Éxodo 31, 13 al 16. ¿Cuál es la señal? Esta es la señal con la que Él va a reconocer a su pueblo el día que Él venga, que el día que el Mesías venga a recoger a su congregación o a sus congregados. Es mejor que tengan esta marca, esta señal. Esta es la señal del Padre, el congregarse el día de reposo, porque en este día Él va a reconocer los que son pueblo de Él y los que no lo son. Te invito a que estudies a profundidad las escrituras, no me creas nada, simplemente ve y búscalo en las escrituras, todo lo que hemos visto, y pues si tú crees que yo estoy mal o estoy equivocado o estoy por otro lado, pues simplemente no pongas oído a esto y como dice la escritura, pues no atiendas a lo que yo hablé hoy. Pero si tú crees que es algo de poner cuidado porque es de vida o de muerte, este tema, entonces debes de poner mucho cuidado y atender las palabras que Dios te está haciendo a través de las escrituras, a través del estudio. Bueno, ha sido mi participación, espero que me hayas entendido. De lo contrario, pues escríbeme, mensajéame, o si alguno tiene aquí preguntas también, hágalas, no hay problema. Para eso estamos, para entender las escrituras y no irnos sin entenderlas. Ha sido mi participación. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, haga resplandecer el rostro, su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, vida eterna. Ha sido todo por ahora y nos miramos pues en la congregación. Ha sido un placer. Que Adonai te bendiga.